La puerta de mi lujosa casa de playa se abrió, revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Catalina, mi hija, y Jaime, su esposo, estaban frente a mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación apenas disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar. Los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica del océano que se extendía detrás de mí como una pintura viva de libertad. «Mamá», murmuró Catalina, con la voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo». Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación de Navidad, sin haber conocido nunca a mis propios nietos. Y ahora, después de que yo había comprado esta casa multimillonaria al contado, aparecían en mi puerta como fantasmas del pasado, regresando solo cuando sentían el olor del dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su apariencia gastada. Jaime intentó mirar por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario junto al mar. Catalina llevaba un vestido verde descolorido que había visto días mejores, y sus zapatos de piel sintética mostraban grietas que hablaban de dificultades económicas. Las líneas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «Hablar», repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Qué interesante. Después de 12 años de silencio absoluto, ahora quieren hablar». El color desapareció de sus rostros, como si hubieran visto un fantasma. Jaime se aclaró la garganta con incomodidad, ajustándose la camisa arrugada que llevaba puesta. Era obvio que venían directamente de algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había llevado a mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, yo había sobrevivido vendiendo mis tartas y postres caseros en el mercado de agricultores del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de lujosas reuniones familiares en restaurantes caros, yo estaba bajo el sol implacable, sonriendo a extraños que apreciaban mi repostería más que mi propia sangre. Mis manos se habían endurecido por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado por cargar pesadas cestas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se rompió por completo. El aroma de los postres recién horneados aún vivía en mis recuerdos más preciados. Canela finamente molida, extracto puro de vainilla, coco tostado hasta el color perfecto. Sabores que una vez llenaron mi hogar cuando Catalina era pequeña y me llamaba la mejor cocinera de todo el mundo. Esos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ingenuamente creía que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente, después de que Catalina conociera a Jaime en aquella fiesta de empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba su querida suegra con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos y elogiaba mis guisos navideños mientras, en secreto, planeaba cómo alejar a Catalina de mi influencia. Pero poco a poco, empecé a notar los cambios sutiles que se filtraban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Catalina mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia de trabajo que requería su atención inmediata. Cuando llamaba por las tardes para escuchar su voz, él contestaba el teléfono con un tono molesto y prometía que Catalina me devolvería la llamada, lo cual nunca sucedía. Los mensajes se perdían misteriosamente. Las invitaciones se extraviaban y los planes se cancelaban a última hora por razones cada vez más inverosímiles. Las exclusiones comenzaron como descuidos accidentales que dolían, pero que yo podía perdonar. La graduación de Catalina de su máster. «Oh, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes». El baby shower de su primera hija, mi nieta, a quien nunca conocí, fue algo muy íntimo, solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Se nos olvidó por completo avisarte. Todo fue tan precipitado. Ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa apuñalaba mi corazón como una daga envuelta en papel de regalo con lazos dorados. Yo sonreía, asentía con la cabeza y fingía comprender sus razones perfectamente. «No te preocupes, mi amor. La próxima vez será diferente». Pero la próxima vez
nunca llegó. Y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se hicieron más largas, los domingos más vacíos. Cocinaba para uno, hablaba con las fotografías en las paredes y celebraba mis cumpleaños con una única vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compraba en la pastelería del señor García. Él siempre preguntaba por Catalina, y yo siempre respondía con la misma mentira. Está muy ocupada con su nueva vida, ya sabes cómo es, pero ahora, de pie en el umbral de la casa de mis sueños, con el océano susurrando secretos detrás de mí y el olor salado del mar llenando mis pulmones, los vi por quienes realmente eran. Los invité a pasar con un elegante gesto de mi mano, observando cómo sus ojos se abrían de par en par ante la visión del lujo que ahora me rodeaba. El suelo de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas, reflejando sus pequeñas y nerviosas figuras. Catalina caminaba detrás de Jaime como una sombra, manteniendo la cabeza baja mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad, con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. «Siéntense», dije, señalando el sofá de cuero color crema, que había costado más dinero del que ellos habían visto juntos en años. «Supongo que después de tanto tiempo tienen mucho que contarme». Jaime se aclaró la garganta, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. «Isabel, sabemos que han pasado algunos años desde que hablamos, pero 12 años», lo interrumpí con voz firme. «No unos pocos años, 12 años exactos desde que decidieron que yo no existía». Catalina finalmente levantó la vista, y pude ver lágrimas en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan ahora. «Mamá, no fue nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Jaime. Los niños que nunca conocí», respondí, sintiendo que la rabia que había estado contenida durante años comenzaba a hervir dentro de mí. Mis nietos que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Durante esos 12 años de exilio forzoso, yo había construido una rutina que me mantenía cuerda. Cada mañana me levantaba a las 5, preparando mis postres con la misma dedicación que una vez puse en cuidar a Catalina cuando era un bebé. La masa de las tartas requería paciencia. El punto exacto del caramelo necesitaba atención constante, y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en el mercado de agricultores eran mi momento de interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprar mis dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, de nuestros hijos ausentes, de nuestros sueños pospuestos. María, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo planeara. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de casarse. Ella también conocía el dolor de ser invisible para quienes una vez fueron el centro de su universo. Los hijos piensan que una vez que forman su propia familia, los padres ya no importamos, me decía María mientras compraba 3 tartas para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, entonces sí se acuerdan de que existimos. Qué profética había sido esa conversación. Ahora, observando a Catalina retorcerse las manos nerviosamente mientras Jaime calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendí perfectamente lo que María había querido decir. El cambio en Catalina había sido gradual, pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, todavía me llamaba ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Jaime siempre estaba presente en segundo plano, aclarándose la garganta o haciendo comentarios que cortaban nuestras charlas como cuchillas afiladas. «Tu madre siempre tiene algún drama», lo escuché decir una vez cuando Catalina pensó que había colgado el teléfono. «Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales». Problemas personales. Así había clasificado Jaime mi soledad, mi deseo natural de mantener contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que sentía y necesitaba se había reducido a problemas personales que perturbaban su perfecta vida de casados. Las invitaciones familiares comenzaron a llegar con menos frecuencia hasta que desaparecieron por completo. Primero,
Fue la cena de Acción de Gracias. Este año será algo pequeño, mamá. Solo nosotros 4. Luego, la Navidad. Los niños están enfermos. Mejor lo posponemos. Luego, los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Jaime. Cada excusa iba acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegaba. Catalina desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable, cada exclusión pareciera temporal, cada abandono se sintiera como si fuera por mi propio bien. No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya eres mayor para descansar y disfrutar de tu paz y tranquilidad. Mi paz y tranquilidad. Como si la soledad fuera un regalo que yo había pedido, como si despertar cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de felicidad, como si cocinar para uno y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que incluso el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas en mi pequeño balcón. Lunes, preparar tartas de manzana. Martes, ensaladas de gelatina de diferentes sabores. Miércoles, pasteles de chocolate Fudge que se vendían como pan caliente. Jueves, muffins que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, empanadas de calabaza y especias. Sábado, preparar todo para el día del mercado. Domingo, el mercado, las señoras, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío en mi pecho, pero también hubo momentos de una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Noches enteras despierta, mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje de texto que nunca llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que decoraba yo sola. Nochevieja recibida con una copa de vino espumoso tibio y la esperanza renovada de que tal vez este sería el año del reencuentro. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados, cuando veía familias enteras en el parque, cuando escuchaba a otras abuelas hablar de sus nietos, cuando pasaba por jugueterías y me preguntaba qué les gustaría a los míos. Catalina había tenido 3 hijos a quienes yo solo conocía por fotos borrosas en las redes sociales que revisaba desde cuentas falsas, como una espía en mi propia familia. Mamá, la voz de Catalina me trajo de vuelta al presente. Sabemos que cometimos errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error. Negar a tus hijos el amor de su abuela fue un error. Jaime se removió incómodo en su asiento, comprendiendo finalmente que esta conversación no se iba a desarrollar como él había planeado. Sus ojos seguían escaneando mi sala de estar, calculando, evaluando, planeando su próximo movimiento como el experto manipulador que siempre había sido. No fueron errores, continué, sintiendo que la verdad brotaba de mi garganta como lava caliente después de años de estar contenida. Fueron decisiones conscientes, calculadas y crueles. Ustedes eligieron borrarme de sus vidas como si yo fuera un mueble viejo que ya no les era útil. Catalina comenzó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Había llorado sola demasiadas noches, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener unida a mi familia. Mamá, por favor, déjanos explicarte, intentó Catalina entre sollozos. ¿Explicarme qué? Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. ¿Me vas a explicar por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve allí cuando mi nieto perdió su primer diente? ¿Por qué pasé 12 Navidades cocinando para nadie mientras ustedes construían recuerdos familiares sin mí? Jaime finalmente habló usando ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. Isabel, entendemos que te sientas herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue nada personal contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que incluso a mí me sorprendió. Nada personal, Jaime. Convertiste a mi hija en una extraña. Plantaste veneno en su corazón contra mí. Decidiste que yo no tenía lugar en la vida que estaban construyendo. Recordé con dolorosa claridad el día que Catalina me comunicó su decisión final. Era un martes lluvioso de octubre, hace exactamente 12 años.
Llegó a mi apartamento con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, fría, distante, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Mamá, Jaime y yo hemos estado hablando. Comenzó sin siquiera aceptar el café que le había preparado como siempre. Creemos que es mejor que tengas menos contacto con nosotros por un tiempo. ¿Menos contacto?, pregunté, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres bienvenida en nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente. Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas. Interferencias externas. Así me había llamado mi propia hija, como si yo fuera una vecina entrometida, una extraña que se inmiscuía en asuntos que no le concernían. No su madre, que la había llevado durante 9 meses en su vientre, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado doble turno para pagar su universidad. Catalina, no entiendo qué he hecho mal. ¿Cómo te he fallado? Mi voz se quebró, pero ella permaneció impasible. No se trata de lo que hayas hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y para mis hijos. Jaime necesita saber que pongo nuestra familia nuclear primero antes que a cualquier otra persona. ¿Cualquier otra persona? Eso era yo para mi hija. ¿Cualquier otra persona? Pero Catalina, soy tu madre, soy la abuela de tus hijos. No soy una extraña que amenaza tu matrimonio. Jaime dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Jaime dice, Jaime piensa, Jaime necesita. En algún momento, la voz de mi hija se había convertido en un eco de la suya. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los de él. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué dices tú, Catalina? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dice tu corazón? Ella permaneció en silencio durante largos minutos, y por un momento pensé que la hija que había criado con tanto amor regresaría a mí. Pero cuando habló, su voz sonó hueca, ensayada, como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro. Creo que Jaime tiene razón. Creo que es lo mejor, para todos, incluyéndote a ti, mamá. Puedes tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de ese día, Catalina se convirtió en un fantasma que ocasionalmente me enviaba mensajes de texto fríos y superficiales. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Mensajes automáticos sin alma, sin amor, como los que una empresa envía a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Perdí peso. Perdí el sueño, perdí la esperanza. Cada mañana me despertaba esperando que fuera una pesadilla, que Catalina llamaría para disculparse, que todo volvería a ser como antes. Pero el teléfono permaneció en silencio, y la realidad se hizo más pesada cada día. Fue María quien me salvó de hundirme por completo en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, cuando yo llevaba 3 días en la cama sin ducharme, sin comer más que galletas saladas y té helado. Isabel, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriéndote en vida por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida que sea digna de ti. Sus palabras sonaron duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa tarde, me ayudó a limpiar mi apartamento, a organizar mis recetas y a planificar mi nuevo negocio de postres. Si vas a sufrir, me dijo mientras batíamos la primera tanda de relleno para tarta en meses, hazlo mientras haces algo productivo. Y así, mi nueva vida comenzó. Lentamente, dolorosamente, pero con determinación. Cada tarta que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada euro que ganaba era una prueba de que tenía valor, incluso si mi propia hija no lo veía. Los domingos en el mercado se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartíamos historias de hijos ingratos, de matrimonios que dividían a las familias, de la soledad de ser madre en una sociedad que te desecha cuando ya no eres útil. Mi hijo me dice que soy demasiado dramática cuando me quejo de que no me visita. Me dijo una señora llamada
Elena mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama, es dolor real. Es la necesidad humana básica de sentirse amado y valorado por quienes trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi sala de estar, que costaba más que todo lo que Catalina y Jaime poseían juntos, recordé cada lágrima, cada noche sin dormir, cada cumpleaños solitario, y los vi allí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Así que, después de 12 años de silencio, dije con voz controlada: ¿qué los trae exactamente a mi puerta? Jaime y Catalina intercambiaron una mirada significativa. Finalmente, él se aclaró la garganta de nuevo. Isabel, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga. Qué extraordinaria coincidencia que vengan a buscarme justo cuando tienen problemas, después de 12 años de considerar mi existencia irrelevante para sus vidas perfectas. Jaime se removió incómodo en el sofá, claramente preparando el discurso que había ensayado durante el viaje a mi casa. Sus ojos evitaron los míos mientras formulaba las palabras que pensó que ablandarían mi corazón. La empresa constructora quebró hace 6 meses, confesó finalmente. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en ejecución hipotecaria. Catalina tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños porque no podemos pagar la guardería. Estamos viviendo con mis padres, pero ellos también tienen problemas financieros. Catalina asintió desesperadamente, como si confirmar su desgracia generara automáticamente mi compasión. Mamá, los niños preguntan por qué no tienen su propia habitación, por qué papá siempre está enojado, por qué mamá llora por la noche. No sabemos qué hacer. Ah, dije, recostándome en mi sillón de cuero italiano. Así que ahora soy útil. Ahora existo, ahora soy parte de la familia. Qué conveniente. Durante esos 12 años de ostracismo, yo había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, para detectar la manipulación emocional, para protegerme de personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Las señoras del mercado me habían enseñado que los hijos a menudo regresan a sus padres cuando la vida les golpea, no por amor genuino, sino por pura conveniencia. No es así, mamá, protestó Catalina, con la voz quebrada. Nosotros siempre te hemos querido, siempre hemos pensado en ti. Fue solo que las circunstancias... La interrumpí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hablemos de circunstancias, Catalina. Cuando tu primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo hospitalizado una semana, ¿dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió un brazo jugando al fútbol hace 5 años, ¿me llamaste? Cuando tu hija menor tuvo problemas en la escuela el año pasado, ¿pensaste en pedirle consejo a su abuela? Cada pregunta era una flecha dirigida al centro de su culpa. Catalina palideció con cada una porque sabía que la respuesta era la misma. No había pensado en mí en ningún momento difícil de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se desmoronaba financieramente, habían recordado que tenían una madre. Sabíamos que tenías problemas económicos, murmuró Jaime, intentando justificar lo injustificable. No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres. La audacia de su comentario me dejó sin palabras por un momento. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían la osadía de admitirlo abiertamente, como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. Ya veo, dije con una calma que me sorprendió. Así que no era lo suficientemente buena para ustedes cuando era pobre, pero ahora que saben de mi nueva situación financiera, de repente soy lo suficientemente valiosa como para recibir una visita. La verdad sobre mi transformación económica era algo que ellos no podían imaginar. Hace 3 meses, mientras preparaba tartas para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad informándome de la muerte de mi tía Carmen, la hermana de mi difunto padre, que había vivido en Estados Unidos durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. La tía Carmen había sido la oveja negra de la familia, la que se fue joven en busca del sueño americano y nunca regresó. Durante décadas, solo recibimos postales ocasionales de Navidad, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida.
Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluía una casa en Los Ángeles que se vendió por $1,500,000, cuentas bancarias con otros 500,000 y varias inversiones que sumaban otros $2,000,000. De la noche a la mañana, pasé de contar céntimos para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más importante de esa herencia no era el dinero. Era la carta que la tía Carmen había dejado específicamente para mí. En esa carta me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, el abandono de mi familia, mi lucha diaria por sobrevivir. Explicó que había decidido dejarme todo porque reconoció en mí a la misma mujer fuerte que ella había sido, alguien que había sido subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se había rendido. Isabel, decía la carta con la letra temblorosa de una mujer de 92 años, he visto cómo te ha tratado tu hija, he visto tu dignidad y tu soledad. Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga que ellos querían que fueras. Con esa herencia, compré esta casa junto al mar, un lugar donde podía despertar cada mañana escuchando las olas y respirando aire fresco, libre de recuerdos dolorosos y personas tóxicas. Por primera vez en 12 años, dormí en completa paz. Mamá. Catalina intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles. Sé que te lastimamos de maneras imperdonables, pero somos familia. Sangre. Sangre. La interrumpí con una risa amarga. Catalina, la sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Convertiste nuestra conexión familiar en un trozo de papel mojado que tiraste a la basura cuando ya no te convenía. Jaime se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Isabel, entendemos tu dolor, entendemos tu enojo, pero los niños son inocentes en todo esto. No merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa que tenían en su arsenal, sabían que mencionar a los pequeños podría ablandar mi corazón, endurecido por años de negligencia. ¿Los niños? Ah, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia agitarse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a quienes se les negó el amor, la sabiduría y el cuidado de su abuela durante todos estos años. Catalina comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, pesadas con el peso de una culpa real. Mamá, nosotros no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Jaime dijo que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas. Jaime dijo, repetí, mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Jaime pensó, Jaime decidió. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Catalina? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún lugar entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi esposo, admitió Catalina con una honestidad que momentáneamente me desarmó. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen abuela porque sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen a ninguna. Sus palabras eran puñales directos al corazón. Pero yo había aprendido a no dejar que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años había fantaseado con este momento. El regreso de Catalina, el reconocimiento de su error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba sucediendo, me di cuenta de que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras ustedes construían su familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté, mi voz endureciéndose con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja, esperando un día que nunca llegó? Jaime se removió nervioso, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Su plan de ablandamiento emocional no estaba funcionando como él había esperado,
y pude verlo calculando mentalmente su próximo movimiento manipulador. Isabel, entendemos que estés herida, intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado con los años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte, pueden pasar tiempo contigo, podemos volver a ser una familia. ¿Una familia?, repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Se refieren al tipo de familia donde la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de los grandes ventanales podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi ardua independencia. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido de las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses viviendo junto al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana con el sonido de las gaviotas, no con el grito silencioso de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde solía contar cada céntimo para los ingredientes básicos. Caminaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre mis dedos de los pies y el viento salado en mi cabello, libre de la pesadez emocional que había cargado durante años. También había comenzado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. María se había mudado a un apartamento cerca de mi casa y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde, nos reuníamos en mi sala de estar para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me había dicho María durante una de esas reuniones, es darte cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te hirieron para ser feliz. Sus palabras habían resonado en mi corazón como una campana de verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí, no esperando llamadas que nunca llegaban, no cocinando para hijos que no visitaban, no soñando con reuniones familiares que solo existían en mi imaginación. Mamá. Catalina se acercó al borde de mi sillón, sus ojos rojos por el llanto. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero te juro por mis hijos que si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes. Yo seré diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, manteniendo mi voz fría y controlada. ¿Diferente hasta que resuelvan sus problemas financieros y ya no me necesiten? ¿Diferente hasta que Jaime decida de nuevo que soy una interferencia en su matrimonio perfecto? Jaime se levantó abruptamente, mostrando finalmente su verdadera naturaleza, al darse cuenta de que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Mira, Isabel, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no quedarse estancado en el pasado. Su comentario fue como una bofetada. Después de 12 años de abandono deliberado, él tenía la audacia de minimizar mi dolor como quedarse estancado en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa en lugar de una consecuencia directa de sus crueles acciones. Seguir adelante. Me levanté de mi sillón, sintiendo que toda mi dignidad se elevaba como una torre de acero. Jaime. Yo ya seguía adelante. Construí una nueva vida sin ustedes. Encontré la paz sin su presencia. Descubrí mi valor sin su validación. Catalina se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una desesperación que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que ellos habían conocido había muerto lentamente durante 12 años de indiferencia, y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. No lo entienden, ¿verdad?, continué, caminando hacia la ventana que daba al océano. Vinieron aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonaron hace 12 años. Esperaban encontrar a alguien tan desesperada por el amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas migajas de afecto. La verdad era que, durante los primeros años después de su abandono, yo sí habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada telefónica de Catalina. Habría vendido todo lo que poseía por una tarde con mis nietos. Habría rogado perdón por ofensas que nunca cometí solo para volver a ser parte de sus vidas.
Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado lecciones valiosas sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con María y las otras señoras me habían mostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba, y que sobrevivir a él no solo era posible, sino que podía ser el comienzo de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé a mí misma, confesé, todavía mirando el océano. Pensé que había fallado como madre, que había sido demasiado entrometida, demasiado presente, demasiado cariñosa. Me torturé, buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me volví para mirarlos directamente, y pude ver cómo mis palabras los afectaban de diferentes maneras. Catalina parecía genuinamente devastada, como si finalmente estuviera comprendiendo la magnitud del daño que habían causado. Jaime, en cambio, mostraba signos de impaciencia y frustración, calculando claramente si valía la pena continuar con esta estrategia o si debía intentar un enfoque diferente. Pero finalmente entendí la verdad. Continué. No perdí a mi hija por algo que hice mal. La perdí porque ella eligió a un hombre que consideraba tener una suegra presente una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque ella valoró la aprobación de su esposo más que el amor de su madre. Catalina se levantó, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, no es así. Nunca dejé de quererte. Solo que me confundí. Jaime me hizo creer que era lo mejor para todos. Jaime te manipuló. La corregí. Pero tú le permitiste hacerlo. Elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador a la incomodidad de establecer límites saludables con tu esposo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de las olas, la respiración agitada de Catalina. Jaime había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o para retirarse estratégicamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Jaime, abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieres que nos arrastremos? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta reveló exactamente lo que yo esperaba de él. No se trataba de reparar el daño emocional o de reconstruir las relaciones familiares. Era una transacción, una negociación donde él esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio financiero. No quiero su humillación, Jaime, respondí con una serenidad que me sorprendió. Lo que quiero es algo que probablemente no puedan dar. Respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasaron 12 años tratándome como si fuera basura. Catalina se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atrevía. Mamá, yo sí puedo darte eso. Yo sí reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estos últimos meses despierta por la noche, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que nunca envié. Estos últimos meses, la interrumpí, notando la especificidad de su confesión. ¿Qué pasó exactamente hace 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada? El color desapareció de su rostro como si la hubieran pillado en una mentira. Jaime le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era tarde. Había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Yo, nosotros, balbuceó Catalina buscando desesperadamente las palabras adecuadas. Se enteraron de mi herencia, completé la frase por ella, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Alguien les contó sobre mi nueva casa, sobre mi nueva situación financiera. Por eso están aquí, no por amor. Alguien les contó sobre mi nueva casa, sobre mi nueva situación financiera. Por eso están aquí, no por amor, no por un remordimiento genuino, sino porque descubrieron que la madre que abandonaron ahora tiene dinero. Jaime intentó retomar el control de la situación, pero su máscara de vulnerabilidad se había resquebrajado por completo. Isabel, eso no es cierto. Por supuesto, nos enteramos de tu buena fortuna y nos alegramos de saber que estás bien, pero vinimos. ¿Por qué vinieron? Porque están en la ruina. La interrumpí con una frialdad que cortaba como una cuchilla.
Vinieron porque necesitan dinero desesperadamente y yo soy su último recurso. Vinieron porque calcularon que 12 años de abandono podían ser perdonados con unas cuantas lágrimas bien actuadas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se habían enterado de mi nueva situación me había llegado la semana anterior a través de María. Su sobrina trabajaba en el banco donde se había gestionado mi transferencia de herencia y había escuchado conversaciones sobre la señora que vendía tartas y ahora tenía millones de euros. Los chismes viajan rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando implican transformaciones económicas tan dramáticas. Fue el señor García de la panadería quien se lo contó a medio pueblo. Me había explicado María durante una de nuestras tardes de café. Dice que Catalina y Jaime han estado preguntando por ti, queriendo saber si es cierto que te hiciste rica de la noche a la mañana. Esa información había sido como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que yo pudiera haber albergado de un reencuentro genuino. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban allí y qué querían de mí. Mamá, sí, nos enteramos de tu herencia, admitió finalmente Catalina, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero eso no significa que estemos aquí solo por el dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el mayor error de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta ahora?, pregunté, yendo a la cocina y sirviéndome un vaso de agua fresca. No se dieron cuenta durante los 12 años que pasé llorando por su ausencia. No se dieron cuenta cuando pasé 3 navidades consecutivas en el hospital con neumonía porque la soledad había debilitado mi sistema inmunológico. No se dieron cuenta cuando tuve que vender las joyas de mi boda para pagar medicamentos. Cada revelación era una bomba que explotaba en el tenso silencio de mi sala de estar. Catalina no sabía nada de mis enfermedades, de mi crisis financiera, de las noches en que había considerado que sería más fácil simplemente no despertar al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja de tiempo, congelada en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No sabíamos, murmuró Catalina, pero su excusa sonó hueca incluso para ella misma. No sabían porque nunca preguntaron. La corregí. Durante 12 años, pudieron haber levantado el teléfono una sola vez para saber cómo estaba su madre. Pudieron haber enviado un mensaje de texto preguntando si necesitaba algo. Pudieron haber pasado por mi apartamento para comprobar si seguía viva. Jaime se levantó abruptamente, claramente frustrado porque su plan de manipulación emocional no estaba dando los resultados esperados. De acuerdo, Isabel, lo entendemos. Estás enojada. Pero estamos aquí ahora. Estamos aquí pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿Eso no cuenta para algo? Su pregunta reveló la profundidad de su incomprensión del daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se podía obtener simplemente apareciendo y disculpándose. Como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una conversación incómoda. Lo que cuenta Jaime es el momento en que decidieron venir. No vinieron cuando los necesitaba, vinieron cuando me necesitan a mí. Caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero donde había plantado rosas rojas que florecían hermosamente bajo el sol de la costa. Esas rosas representaban mi renacimiento, mi capacidad de crear belleza, incluso después de haber sido cruelmente podada por quienes se suponía que debían cuidarme. Durante todos estos años, continué sin volverme a mirarlos. Desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. Las personas te muestran quiénes son realmente a través de sus acciones, no de sus palabras. Ustedes me demostraron que no tenía valor en sus vidas cuando las cosas iban bien. Catalina se acercó por detrás y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos, influenciados por ideas equivocadas sobre el matrimonio y la familia. Pero hemos crecido, hemos madurado. Se han quedado sin dinero, la corregí sin girarme. No han madurado, se han quedado sin dinero y ahora que necesitan ayuda financiera, de repente recuerdan que tienen una madre. El silencio que siguió fue roto por el sonido de mi teléfono. Era María, probablemente llamando para nuestra sesión semanal de jardinería. Lo dejé ir al buzón de voz, pero su llamada me recordó algo importante. Yo tenía una vida plena y satisfactoria sin ellos. Tenía amistades genuinas, un propósito, paz mental.
No necesitaba la validación de personas que me habían tratado como un objeto desechable. ¿Saben cuál fue el momento más doloroso de todos estos años? Pregunté, volviéndome finalmente para mirarlos. No fue cuando dejaron de invitarme a las celebraciones. No fue cuando dejaron de llamar. Fue cuando me di cuenta de que yo los amaba incondicionalmente, pero su amor por mí tenía condiciones que nunca me explicaron claramente. Catalina comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de un lugar más profundo y genuino. Mamá, te quiero, siempre te he querido. Es solo que dejé que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que tu matrimonio está en una crisis financiera, observé. De repente, ese amor ya no es problemático. Qué conveniente. Jaime había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero pude ver su mente trabajando, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono diferente, más directo y menos manipulador. Mira, Isabel, seamos honestos aquí. Necesitamos ayuda financiera. Tú tienes dinero, somos familia, incluso si hemos tenido problemas en el pasado. ¿No es natural que la familia se ayude mutuamente en los momentos difíciles? Su brutal honestidad fue casi refrescante después de tanta manipulación emocional mal actuada. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación comercial. ¿Qué palabras mágicas necesitaba decir para acceder a mi dinero? Lo que necesito escuchar, respondí después de un largo sorbo de café, es la verdad sobre por qué realmente me excluyeron de sus vidas, no versiones edulcoradas sobre errores juveniles o influencias externas. La verdad real. Catalina y Jaime intercambiaron miradas significativas. Estaba claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna había incluido la brutal honestidad que yo estaba exigiendo. La verdad, murmuró Catalina, es que Jaime me convenció de que eras problemática para nuestro matrimonio. ¿Problemática cómo? La presioné, no permitiéndole esconderse detrás de eufemismos. Jaime tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de víctima de Catalina no estaba funcionando. Pensé que eras demasiado presente, demasiado entrometida. Pensé que interferías en nuestras decisiones como pareja. ¿Interferías cómo? Seguí presionando, decidida a extraer toda la verdad. Siempre tenías sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir, admitió Jaime con una honestidad que probablemente le costó físicamente. Y Catalina siempre te escuchaba, siempre consideraba tu opinión antes que la mía. Ahí estaba, la cruda verdad. Jaime había visto mi influencia maternal como una amenaza a su control total sobre Catalina. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Así que me eliminaron porque yo representaba una voz alternativa en la vida de Catalina, resumí. Me eliminaron porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba su necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Catalina finalmente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Jaime está equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el mayor error de mi existencia al elegir complacerlo a él sobre honrar nuestra relación. Sus palabras sonaron genuinas, pero llegaron 12 años demasiado tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer los errores cuando las consecuencias de esos errores te estaban destruyendo financieramente. ¿Entiendes ahora que necesitas mi voz en tu vida? Repetí sus palabras lentamente. Pero necesitas específicamente mi voz para decir sí a un préstamo de 100.000 euros. Catalina se encogió ante la precisión quirúrgica de mi observación. Jaime, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido con tanto cuidado. Isabel, basta de juegos psicológicos. Finalmente explotó, mostrando su verdadera personalidad por primera vez esa tarde. Lo entendemos, estás enojada, lo entendemos, cometimos errores, pero estamos aquí ahora, pidiendo ayuda, dispuestos a enmendar las cosas. ¿Qué más quieres? Amendo. Su arrebato fue exactamente lo que había estado esperando.
el momento en que la máscara de vulnerabilidad caería por completo y revelaría al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. El mismo hombre que había convencido a Catalina de que el amor de una madre era una amenaza para su matrimonio. Lo que quiero, Jaime, es algo que nunca podrás darme, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Quiero que me devuelvan 12 años de mi vida. Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber estado presente en sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me levanté de mi sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular. Catalina a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazando mi pierna con pura adoración en sus ojos. Esta niña me amaba incondicionalmente, dije, mostrándoles la fotografía. Esta niña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en todo el mundo. ¿Qué le pasó a esta niña, Catalina? Catalina miró la fotografía con una expresión de dolor tan intenso que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su brutal honestidad. Era la primera vez en toda la tarde que ella mostraba una comprensión real de la magnitud de lo que había perdido, no solo de lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exacto, confirmé, devolviendo la fotografía a su lugar. Y ahora, esa mujer débil viene buscando a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Jaime se levantó abruptamente, claramente frustrado con la dirección de la conversación. ¿Sabes qué, Isabel? Quizás tenías razón desde el principio. Quizás eres demasiado dramática, demasiado complicada. Quizás fue lo mejor que nos alejáramos de todo este drama emocional. Sus palabras fueron como un regalo inesperado. Después de horas de cuidadosa manipulación, finalmente había mostrado su verdadera naturaleza, confirmando todo lo que yo había sospechado de él durante años. Ahí está, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en toda la tarde. Ahí está el verdadero hombre, el hombre que convenció a Catalina de que el amor maternal era un drama emocional, el hombre que no podía tolerar que su esposa tuviera una fuente de apoyo independiente. Catalina miró a Jaime con una expresión creciente de horror, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado frente a ella durante años, pero que se había negado a reconocer. Jaime, murmuró con voz temblorosa, ¿realmente crees que mi madre está siendo dramática por estar herida después de que la abandonamos durante 12 años? Catalina, no dejes que te manipule de nuevo, respondió Jaime, adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla a lo largo de su relación. Está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo Catalina, con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. No está jugando con mis emociones. Está expresando el dolor legítimo que le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras terribles acciones. Observé este intercambio con el interés de un espectador viendo una obra que conocía de memoria. Era fascinante ver cómo la desesperación financiera había comenzado a romper la dinámica de poder que Jaime había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Catalina, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu esposo está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Catalina se volvió a mirar a Jaime con nuevos ojos, como si estuviera viendo a un extraño. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora, está más preocupado por tener razón que por hacer lo correcto. Catalina, no te confundas, insistió Jaime. Pero su voz había perdido la autoridad segura que había mantenido durante años. Necesitamos concentrarnos en resolver nuestros problemas, no en volver a litigar el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección específica de las palabras. Jaime, tus problemas financieros no son mis problemas. Tu quiebra no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que yo deba resolver. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Catalina parecía estar experimentando una especie de despertar tardío,
mientras Jaime claramente luchaba entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, incluso si decidiera ayudarlos financieramente, ¿qué garantía tendría de que no desaparecerían de mi vida de nuevo una vez que sus problemas estén resueltos? Catalina abrió la boca para protestar, pero la cerró al darse cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad era que no había garantía, y todos en esa habitación lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Me despierto cuando quiero, como lo que me apetece. Contemplo los atardeceres desde mi terraza. Leo libros que siempre quise leer. Ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerqué de nuevo a la ventana, observando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá. Catalina se acercó por detrás, su voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me volví para mirarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, parecía estar comprendiendo que había perdido algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Catalina, dije con una profunda tristeza que no esperaba sentir. Mi perdón no está a la venta, y mi amor nunca se perdió. El problema es que ustedes convirtieron nuestra relación en una transacción comercial el día que decidieron que yo solo era valiosa cuando les era útil. Jaime, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último enfoque desesperado. Isabel, si no nos ayudas, los niños van a sufrir, van a perder su casa, van a tener que cambiar de escuela, van a vivir en la pobreza. ¿Realmente puedes dormir tranquilamente sabiendo que tus propios nietos están sufriendo? Su último ruego fue la carta que había guardado para el último momento. La culpa relacionada con el bienestar de los niños. Era una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Jaime, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Ustedes crearon esta crisis, ¿no? Yo no. Catalina comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido a lo largo de todos estos años. Los niños van a sufrir, continué, sintiendo que cada palabra quedaba suspendida en el aire como una sentencia final. Pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo sobre el amor familiar, que eligieron el control sobre la conexión, que consideraron el dinero más importante que las relaciones. Catalina se desplomó completamente en el sofá, sollozando con una intensidad que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que ahora latía en mi pecho había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. «Mamá», susurró entre lágrimas, «¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto?» «Catalina», respondí con una tristeza profunda pero serena, «algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Tú decidiste que yo no era lo suficientemente valiosa como para mantenerme en sus vidas cuando todo iba bien. No puedes esperar que ahora los considere lo suficientemente valiosos como para rescatarlos cuando todo va mal». Jaime se levantó con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en pura ira. «¿Sabes qué, Isabel? Tienes razón. Tú fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Catalina está mejor sin tu drama, sin tu constante necesidad de atención, sin tu manipulación emocional». Sus palabras fueron como un último regalo de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, finalmente había mostrado su verdadera esencia, un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. «Gracias, Jaime», dije con una sonrisa genuina. «Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarlos». Catalina miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. «Jaime, ¿realmente acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿Realmente acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla?»
Catalina, no dejes que te confunda con sus juegos mentales, insistió Jaime. Pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero. Necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta principal, fue destruida hace 12 años, cuando ustedes decidieron que una suegra amorosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora están cosechando lo que sembraron. Catalina se levantó, tambaleándose, siguiéndome hasta la puerta con pasos inciertos. Mamá, por favor, te juro que si nos ayudas ahora, todo será diferente. Yo seré diferente. Pondré límites a Jaime. Defenderé nuestra relación. Catalina, dije, poniendo mi mano en el pomo de la puerta. Estás prometiendo ser diferente bajo una presión financiera extrema. Estás prometiendo cambios que no has logrado hacer en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis los convertirá mágicamente en mejores personas? Jaime se acercó, adoptando una postura más agresiva. Isabel, te vas a arrepentir de esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Vamos a asegurarnos de que todos sepan qué clase de madre eres realmente. Su amenaza era tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Jaime, respondí con una calma que visiblemente lo desarmó. El pueblo ya sabe exactamente qué clase de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de ustedes a pesar de su abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo que la brisa marina llenaba mi hogar con aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué clase de hijos y yernos son ustedes. Van a descubrir cómo trataron a una madre amorosa durante 12 años y cómo solo se presentaron en su puerta cuando necesitaban dinero. Catalina se detuvo en el umbral, volviéndose a mirarme por última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que había perdido. Mamá, murmuró, espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar la manera de sanar todo este daño. Catalina, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no se trata de olvidar el pasado, se trata de liberarse del peso del resentimiento. Yo ya me he liberado. Lo que ustedes necesitan no es mi perdón, es aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Jaime salió primero, claramente furioso y derrotado. Catalina lo siguió lentamente, volviéndose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca salieron. Los vi caminar hacia su viejo coche abollado, sus figuras pequeñas e insignificantes contra el telón de fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera en que habían entrado, buscando algo para ellos sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi sala de estar, donde el silencio se sentía como una bendición. No había gritos, ni manipulación, ni drama emocional, solo paz. Me serví una copa de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las olas tranquilas. Mi teléfono sonó. Era María. ¿Cómo te fue con los visitantes inesperados?, preguntó con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares. Exactamente como esperábamos, respondí, dando un sorbo de vino y sintiendo que la paz se asentaba en mis huesos. Vinieron por dinero, no por amor. Confirmaron todo lo que ya sabíamos de ellos. ¿Y cómo te sientes? Reflexioné sobre su pregunta mientras observaba a una gaviota deslizarse con gracia sobre las olas. Me siento libre, María. Me siento completa, absolutamente libre. Esa noche, después de la llamada con María, caminé por la playa bajo las estrellas, con la arena fresca entre mis dedos de los pies, el sonido rítmico de las olas, la inmensidad del océano extendiéndose hasta el horizonte. Todo me recordaba que había elegido una vida de paz sobre una vida de complicaciones familiares tóxicas. En los días siguientes,
La noticia de la visita de Catalina y Jaime se extendió por el pueblo como había predicho, pero las reacciones fueron exactamente las opuestas a las que Jaime había esperado. Las señoras del mercado expresaron su apoyo, muchas compartiendo historias similares de hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. «Hiciste lo correcto, Isabel», me dijo el señor García de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla también. 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Catalina. Era simple, sin manipulación, sin peticiones. «Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté realmente lista para ser la hija que mereces, consideres volver a conocerme. Te quiero». No respondí de inmediato. En cambio, guardé el mensaje y continué con mi nueva vida, mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis noches en soledad contemplativa. Quizás algún día Catalina encontraría realmente su voz independiente. Quizás algún día aprendería a establecer límites saludables con Jaime. Quizás algún día podríamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si alguna vez llegaba, yo seguiría viviendo mi vida plena y digna, rodeada por el océano infinito, que me recordaba a diario que algunas corrientes son demasiado fuertes para ser cambiadas y que la sabiduría reside en aprender a navegar aguas más tranquilas. El dinero me había dado muchas cosas, pero lo más valioso no fue la casa ni los lujos, fue la capacidad de elegir quién merecía mi tiempo, mi energía y mi amor, y yo había elegido sabiamente. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ah, y dime dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal Voices Rosa María. Hay muchas más esperándote. Grandes abrazos y hasta la próxima.